Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1943 S. Jefferson Nickel, que le dicen que es una moneda de guerra, el wartime, y su valor en el mercado actual. Una vez muestre los diferentes precios, si necesita pausarlo, invito a que lo haga, porque tal vez para algunos el video pudiera ir muy rapidito para tomar ciertas anotaciones, especialmente de los diferentes precios. Espero que se anime si todavía no se ha suscrito y favor de activar la campanita para que le envíe notificación cada vez que someto un nuevo video y así no se pierde de ninguno. También les recuerdo que siempre dejo mi dirección postal porque muchos de ustedes desean asesoría numismática. Y bueno, estoy atrasadita con las cartas, pero esta semana, si Dios lo permite, estaré enviándolo por correo. Todas las monedas de 5 centavos de guerra, incluyendo la de 1943 S. Jefferson, contienen la aleación de 35% de plata, 9% de manganeso y 56% de cobre. Y esto se produjo de esta manera por la demanda necesaria de cobre y níquel, bueno, para ese tiempo de guerra. Y es verdad que estas monedas no solo crearon una serie interesante para los futuros numismáticos, sino que también tuvieron un impacto dramático en la guerra. Bueno, según la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, este simple cambio ahorró 4.900 toneladas de cobre y 300 toneladas de níquel para el esfuerzo bélico. Pero empezaré hablando sobre las monedas de 1943 S nickel en el mercado actual. Empezaré hablando de las mejores monedas y sus valores altos. Observen bien el grado o condición de la moneda por si acaso usted tiene la misma moneda bajo su condición y no sabe el valor promedio, pues aquí le voy a dar esa cantidad. Recuerden que las monedas sin circular tendrán un valor mayor comparado a las monedas que han estado en circulación. Y esto es un detalle importante porque muchos se me confunden. Obviamente las monedas que han sido calificadas o certificadas por una compañía prestigiosa, pues tendrán mayor valor comparado a las monedas circuladas y las no circuladas. Pero bueno, ya teniendo esto en mente, comencemos hablando de las monedas calificadas como MS68, casi perfecta. Actualmente se venden por más de $625. Sin embargo, en el 2021 pude observar en PSGS un ejemplar con el mismo grado que se llegó a vender por 1.560. Y en el 2019 se llegó a vender una por 3.600. Y bueno, aunque los he visto en otros años, mire amigo, hasta han pagado $9.000. O sea que esto puede cambiar de una cantidad bien baja como una cantidad alta en la misma calificación que mencioné de MS68. Así es que no se sorprenda si con los años estos precios cambien, porque muchas veces depende de la demanda de parte de los coleccionistas. Vamos a ver otra moneda en un grado bajo, tal como MS67. Y todavía esta moneda se ve en una buena condición, pero si en adición tiene una designación de full step, FS, pasos completos, tendrán una prima significativa. En un rato les estaré hablando brevemente sobre los pasos completos del full step, en especial para los que no saben lo que eso significa y su valor adicional. Teniendo esto en mente, si la moneda estuviera en el grado MS67, se venden actualmente aproximadamente entre $50 a $75. Pero si fuera del mismo grado de MS67 y con la designación de pasos completos, full steps, su valor aproximado es de 250 a $450.
¿Vieron la diferencia cuando se dice los pasos completos? O sea, esa designación de full step. Sin embargo, su valor baja bastante por un punto en su calificación tal como MS66, con una designación full step. ah, Sería aproximadamente entre 75 a $100. Sin embargo, los que no son pasos completos, full step, se venden aproximadamente de 20 a $40. No es tantísimo. Al igual que con la mayoría de los otros grados, estos precios han estado disminuyendo con el transcurso de los años. Pero no se me desanimen porque esto pudiera cambiar con el tiempo, como ha sucedido con otras monedas. Y la moneda certificada como MS65 tiene un valor aproximado de $20 a 35. En este grado, la prima de full step ya no es demasiado significativa en alguno de estos ejemplares, pero pudieran venderse o conseguirse hasta por 50 a 65 $. Ya si el grado es MS64, se venden por 25 a $40. Y quiero aclarar, en el mercado numismático ustedes pueden conseguir cualquier tipo de precio, porque las personas pueden vender sus monedas en el precio que ellos decidan. Sin embargo, siempre es bueno tener en mente lo que piensan los profesionales, los videos, los libros numismáticos y algunos sitios web numismáticos que les ayuda a tener una idea más clara sobre estos precios de acuerdo al mercado actual y otros aspectos que debe tener la moneda. No es cualquier moneda. Pero seguimos hablando sobre los grados más bajos y sus precios, tal como es el grado de MS63. Es verdad que se han vendido varias de estas monedas por más de $54, pero la mayoría de estos ejemplares los puede conseguir hasta por menos de $10. Y bueno, ya si la moneda estuviera cerca de una moneda sin circular, lo que en inglés le dicen about uncirculated, y perdonen mi inglés, estas monedas se venden por aproximadamente $2 a $5 cada uno. ¿Han notado que a veces venden monedas en rollos? Yo casi nunca hablo de ello, ¿verdad? Pero lo voy a incluir en este video. Si van a eBay o cualquier otro sitio que estén vendiendo rollo y si logran conseguir estas monedas de guerra de 1943S, tengan en mente que van a estar en circulación y por completo, o sea, generalmente se venden por rollo y lo pueden conseguir de entre 45 a $50. No permitan que lo vendan más que eso. Si se compran individualmente la moneda en grados bajos en circulación, y estoy hablando individualmente, se pueden conseguir alrededor de $1 a $2. Recuerden que estas monedas tienen cierto porcentaje de plata y eso, bueno, ya yo mencioné anteriormente el precio de esto y por eso es que estas monedas valen entre $1 a $2. Y bueno, como les mencioné anteriormente, y les voy a decir rapidito sobre la designación de full step de los pasos completos que hace una diferencia en el valor. Una moneda de 5 centavos Jefferson deben cumplir con los siguientes criterios. Aunque ya mencioné estos detalles sobre los pasos completos, pero como sabemos, siempre vienen coleccionistas principiantes o sencillamente es la primera vez que ven mi video. Por lo tanto, presten atención a esta imagen y pueden ver que los escalones ubicados en el diseño entre el estilobato, hay una sección plana de pavimento sobre lo que descansan las 4 columnas frontales del diseño y el bloque de cimentación en la base de los escalones. Y existen elementos como la condición del troquel, la presión del acuñamiento y el contacto incidental con otras monedas que juegan un factor importante en si la moneda nickel
obtendrá la designación de pasos completos y en esa área se gasta mucho, se golpea el uso, la circulación. Por lo tanto, si logran conseguir monedas que tienen esos escalones y obtienen la designación de pasos completos, el valor de su moneda será mayor. Espero que toda esta información sobre la moneda de guerra de 1943S en el mercado actual le haya sido de su agrado. Déjeme un comentario, me gustaría leer qué le pareció mi trabajo y si le gustó, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Es completamente gratis y agradezco a todos los que comparten mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.